Buenos días. Celebramos hoy la Eucaristía en el 15º domingo del tiempo ordinario dentro del año litúrgico. Celebramos hoy el Día del Señor. Ofrecemos la Eucaristía por las almas de Pedro Antonio Gómez y Rosa Elena Jaramillo. Intención la familia. Oramos por las necesidades e intenciones de todos los fieles de la parroquia. Oremos por la Iglesia. Oremos por las necesidades del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos encontramos con una palabra realmente rica, que nos daría oportunidad de hacer una reflexión larga, contundente, sobre cada uno de los textos. El profeta Isaías nos habla hoy de esa lluvia que baja del cielo para empapar la tierra. En otras palabras, una lluvia que baja a la tierra para fertilizarla. Asimismo, nosotros nacemos estériles, por decirlo de alguna manera. Y esa lluvia que cae sobre nosotros se llama Espíritu Santo, para fertilizar nuestro espíritu y hacerlo asequible a la palabra de Dios. Ahí empieza nuestro proceso de conversión, hasta llegar a identificarnos plenamente con Cristo. ¿Y por qué hablo yo de proceso de conversión que empieza con el bautismo? Porque todos nosotros, sin excepción, hemos nacido pecadores. Hemos nacido con el pecado original. Nos tenemos que convertir de ese pecado. Pero como la costumbre nuestra en la Iglesia en los últimos siglos ha sido bautizar a los niños, nos tenemos que dar cuenta que el bautismo, y valga la redundancia, el bautismo es una gracia gratuita, es algo gratis, donde ninguno de nosotros tuvo que haber hecho un esfuerzo para empezar ese proceso de conversión. El esfuerzo de conversión empieza ahí, cuando nosotros recibimos el Espíritu, vamos creciendo, como diría el Evangelio refiriéndose a Cristo, en estatura y en gracia. Cuando nos vamos haciendo conscientes de que hemos recibido el Espíritu Santo como una lluvia para empapar nuestro corazón y hacerlo fértil, ya va esperando el Señor una respuesta de nosotros, para que esta tierra vaya dando fruto. Y este texto de Isaías está conectado muy claramente con el Evangelio que escuchamos, la parábola del sembrador. Y nos presenta varios terrenos. La idea es que cada uno de nosotros como que se apropie de este evangelio y descubra qué clase de terreno es. Porque la semilla es la misma, es la palabra de Dios. Y el sembrador es el mismo, Dios. De tal manera que el fruto depende del terreno donde haya caído esta semilla. Eso es lo importante. ¿Qué clase de terreno soy? Pero hay un elemento muy importante en el evangelio. Los apóstoles le preguntan al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y es para que aquellos que están por novelería, aquellos que no tienen un sentido de conversión, no entiendan. Porque recuerde, primero hay que evangelizar a las ovejas descarriadas de Israel. Ese es el mensaje. Primero hay que empezar por la casa. Y eso lo reflexionábamos en estos días. Hay que empezar por ese núcleo familiar. El Señor no quiere noveleros en su seguimiento, porque esos noveleros son los que a Él lo señalan, de usurpador, de loco. Y fueron esos noveleros los que lo llevaron a la cruz, al juicio. Por eso el Señor sigue hablando en parábolas, y el Señor utiliza muchas parábolas, para que aquellos que tienen ojos no vean, oídos no oigan, para que el que escuche, para que el que vea, es porque está caminando, como decía ahorita, en ese proceso de conversión. Muy bien. Vamos a unir esas dos lecturas de Isaías en el capítulo 55 y de Mateo en el capítulo 13, a unirlas en un solo sentimiento. Que hoy podamos, en nuestra oración personal, allá en el rinconcito que tenemos en la casa apropiado para la oración,
nos revisemos ante Dios. Si yo fui ese terreno que el Señor dejó derramar su espíritu sobre mí, ese terreno está dócil, está apto para la siembra, sí o no. Si es sí, demos gracias a Dios y sigamos perseverando. Si es no, preguntémonos por qué no. ¿Qué es lo que nos está apartando a nosotros de ese proceso de conversión? ¿Qué corrientes, qué ideologías, qué doctrinas nos están apartando a nosotros de ese proceso de conversión? Tratemos de vivir nuestra vida, nuestra existencia, para dar el 100 por 1. No nos contentemos con el 30, ni con el 60. Hagamos el esfuerzo por llegar al 100. Esa es la idea. Y llegar al 100 es llegar a la santidad. Otro tema que aparece aquí en la palabra de Dios que hoy hemos proclamado está en el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Y atención lo que nos dice el apóstol. Los sufrimientos de ahora no tienen comparación con la gloria que vamos a tener en el cielo. Pero es que hay que aclarar qué clase de sufrimientos son. Hay sufrimientos que nosotros mismos los buscamos. Y entonces, ese sufrimiento no es el al que se refiere Pablo. Los sufrimientos a los que se refiere Pablo son aquellos que surgen porque yo soy testigo visible de Cristo resucitado. Ese es el sufrimiento. Persecución, señalamiento, que no me hablen en la casa porque yo soy muy de la iglesia, que no me hablan en la casa porque yo les digo que oren, que no me hablan en la casa, en fin, esos son los sufrimientos. La soledad, porque nadie me mira, porque me creen como a Jesús, loco. Y qué bueno que estuviéramos todos locos por el Evangelio. Entonces, ¿qué clase de sufrimiento estoy hoy sufriendo, valga la redundancia, por el Evangelio? ¿Cómo me estoy incorporando, cómo me estoy asociando a los sufrimientos de Cristo? Y entonces surge un elemento fundamental para entender realmente a cuál sufrimiento se refiere Pablo: a abrazar la cruz, a abrazar la cruz. Hay muchas personas que están sufriendo ahora porque se quebró la empresa, pero en vez de asociarse a Cristo están renegando de Dios y siguen sufriendo. Ese sufrimiento no es el que lleva a la perfección, no es el que lleva a los goces del cielo. Hay sufrimientos de un esposo, de un padre de familia, que perdió su familia porque se dedicó al licor, al vicio, al juego, y lo echaron de la casa. ¿Será ese sufrimiento signo de que este señor abrazó la cruz? No, ese no es. Pero si este señor lo echaron de la casa porque era fiel a la iglesia, porque confesaba el nombre de Cristo, porque amaba o ama la palabra de Dios, y en la casa se cansaron de este santurrón y lo echaron, ahí sí está sufriendo. Ese sufrimiento sí es por el reino de los cielos. Ese sufrimiento sí es. Y yo conozco personas a las cuales las han enajenado del núcleo familiar, no lo tienen en cuenta, por su piedad, porque es un hombre generoso, porque comparte. La esposa pelea con el esposo porque es generoso, porque le da a los pobres, y usted se embobó trabajando bien duro para hacerlo a esas sinvergüenzas. Ese es el sufrimiento. Por eso nos advierte el Evangelio: el hijo contra el padre contra el hijo, la esposa contra el esposo, etc. Porque nos tenemos que convertir, como diría Juan Pablo II, en un signo de contradicción, en su libro, signo de contradicción. Y no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento,
es abordar el sufrimiento, acoger el sufrimiento si éste llega por causa noble y justa como es el Evangelio. Prosigamos pues nuestra Eucaristía con estos sentimientos de dejarnos forjar por el Señor como terrenos aptos para la cosecha, para la siembra, para que nosotros seamos un rayo de luz en medio de tanta oscuridad, para que seamos un aposento, una fuente de esperanza en tanta desesperanza, para que seamos fuente de alegría en medio de tantas tristezas, para que seamos epicentro de unidad en medio de tanta división, para que seamos gestores de justicia en medio de tantas injusticias, de tantas anomalías en el trato de unos con otros, en el trato del patrón con sus empleados, etcétera. Que nosotros en definitiva seamos una presencia viva del amor de Dios, y ese amor de Dios se va a manifestar en la unidad. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y esa unidad no quita la diversidad, esa unidad no está negando la pluralidad, esa unidad dentro de la diversidad se alimenta, se fortalece y se comparte. Amén.